What's going on? What up, familia? Una vez más, Slim Eleven por acá. Siempre trayendo temas para reflexionar, eh, arrojar luz en contra de la oscuridad ignorante que a veces mora en algunas cabecitas por ahí. Y bueno, los que son de mi generación, que, bueno, no tanto mi generación, mi generación y la generación de nuestros padres, crecimos, crecimos con la Revolución Cubana. O sea, hemos sido testigos eh, de todo el proceso eh, histórico de la Revolución Cubana. O sea, la vivimos en carne propia, sabemos de qué estamos hablando y hemos sido testigos visuales de lo que para mí es un fracaso. Un fracaso en su totalidad, un fracaso eh, político, económico, social, eh, en lo más amplio del espectro de un país. En Cuba todo es un fracaso. Yo no tanto, pero mis padres sí, crecieron escuchando a los líderes históricos de esa revolución. eh, Discursos de Fidel Castro que duraban horas en una televisión donde solamente se transmitía eh, política, comunismo, no había diversión. Habían básicamente dos canales que no transmitían 24 horas. Y bueno, hemos sido testigos, hemos crecido con un discurso que para mí es victimista, un discurso victimista de, de estos líderes históricos de la revolución, y ya en estos últimos años ya no tanto líderes históricos, sino monigotes puestos a dedo que son eh, unos competentes ineptos. En eso sí son competentes. Y la historia lo ha demostrado. En estos momentos estamos pasando por una crisis, o ellos están pasando por una crisis energética que deja al descubierto una vez más la incompetencia y el eh, desastre que ha sido la revolución cubana. Pero por supuesto, los que hemos leído a George Orwell en una de sus fábulas más famosas, que es Rebelión en la Granja, vemos que todas estas revoluciones, George Orwell lo ilustró de una manera magistral, con caballitos, cerditos, perros, gallinas. Eh, Ilustró de una manera magistral, incluso eh, sin ser del mismo tiempo cronológico de la Revolución Cubana, exactamente lo que pasó con la Revolución Cubana. Siempre se necesita un tercero, un enemigo a quien culpar. Eso es verídico, 100% comprobable. Todas estas revoluciones socialistas necesitan de alguien a quien echarle la culpa de, de sus fracasos. Entonces, siempre hemos visto ese discurso victimista y lo hemos visto eh, con Raúl, con los dirigentes de la revolución, cuadros del partido, que siempre, claro, recuerden que ya eso lo tocamos en otro video, fuimos maquinados ideológicamente para sentir pena por el pobre o por la víctima. Entonces, estos discursos victimistas de estos dirigentes cubanos van a tener su impacto, van a tener su impacto en mucha gente que se lo van a creer. Vemos ese discurso de que siempre culpar al bloqueo, embargo económico del imperio, siempre, bueno, todos los males, el fracaso de la revolución cubana es culpa de Estados Unidos, hablando en su totalidad. O sea, vemos que entonces ese discurso va a vender, va a calar en las personas, al punto de que es muy fácil encontrar hoy en día muchos latinoamericanos o personas que se identifican con las ideologías de izquierda que muerden el anzuelo y, y se creen esto de que la revolución social es imposible porque existe un imperio capitalista.
Y entonces empiezan a sentir pena por Cuba, pena por ese proceso revolucionario. Yo una vez incluso vi en un video, eh, un señor, no recuerdo bien dónde fue que lo vi, pero sé que lo vi aquí en las redes, un señor que decía, pero imagínate, él establecía una comparación, un símil entre Cuba, la Revolución Cubana y un atleta, un corredor de atletismo. Y entonces decía, si por ejemplo, si el atleta se le amarran los pies y las manos, no va a poder correr. Entonces eso es exactamente lo que pasa con Cuba, con la Revolución Cubana, el bloqueo. Si el bloqueo... Yo me decía, wow, qué comparación más absurda. Porque los pies representan para ese atleta todo, absolutamente todo, exactamente. Si al atleta se le amarran los pies, no va a poder correr, por lo tanto no va a poder ganar. Ahora, si el bloqueo es básicamente ese impedimento de comerciar, de exportar, de importar, que ya hablaremos de eso, se le fue impuesto a Cuba, principio de la revolución. Si un país depende 100% de las importaciones, de hacer negocios con otros países 100%, como tal, un atleta depende de sus pies para poder ganar, entonces estamos hablando de un país fracasado. Porque qué necesidad hay de importar cuando hay cosas que tú puedes hacer por tus propios medios, por tu propio mecanismo. Se habla mucho del embargo. Bueno, ¿qué tiene que ver el embargo? Porque si Cuba es una isla, que en realidad es un archipiélago, es más grande que una isla, está rodeada por agua porque no hay sal. Eh, o sea, no creo que haya necesidad de importar sal. Sin embargo, escasea. En Cuba absolutamente todo escasea. Porque no hay pescado. Se supone que es o sea, una isla, un archipiélago, está rodeado de agua, debería haber pescado por todo el país. Un país meramente agrícola, se supone que debe haber viandas, ensaladas. Por supuesto, todos los países a veces necesitan importar, es lógico. Pero tú no puedes justificar que en Cuba el desastre y el nivel de miseria y escasez, no puedes justificarlo por el simple hecho de que tú no puedas comerciar. Es injustificable. ¿Por qué no hay huevo para que los cubanos puedan desayunar con huevo? ¿Qué tiene que ver un embargo, medidas de Trump con las gallinas? ¿Qué tiene que ver eso? Pero es un discurso que enamora. ¿Por qué? Porque Cuba está haciendo obras sociales y y el bloqueo y el bloqueo y el bloqueo no se lo permite. Y entonces estas personas que son sensibles a ese discurso se lo creen. Izquierdistas, bueno, todo este grupúsculo de personas anti-sistema y anti eh, lo que hemos hablado en otras ocasiones, que están en contra, que son marginalizados, están en contra de todo lo que es lo tradicional y las buenas costumbres. Cuando se creen ese cuento de la cúpula de la revolución cubana. Históricamente vamos a hacer un repaso. ¿Cuáles son estos argumentos que, de los cuales Cuba se queja? Vamos a ver el contexto de lo que realmente pasó históricamente para ver cuál es la base de ese discurso victimista de la Revolución Cubana. Yo pienso que deberíamos empezar por la primera intervención norteamericana a Cuba en 1899, finales de la guerra eh, cubano-española. En 1899 Estados Unidos interviene. El contexto de Cuba en ese momento era un país en decadencia que sufría de los campos de concentración por el general español Valeriano Weyler. Estados Unidos interviene. Ahí hay una discrepancia histórica entre comunistas y, y no comunistas.
Los comunistas dicen que su versión de la historia, y bueno, ya buscarán sus argumentos, es que la guerra estaba casi ganada y Estados Unidos interviene por sus ansias imperialistas de dominación, cosa que no era necesaria. Y bueno, Estados Unidos interviene y bueno, al final se hace con la isla, ocupa la isla. Los otros historiadores eh, discrepan. Se dice que fue Cuba, los cubanos, los que pidieron a Estados Unidos una intervención para que los ayudara. Y yo me quedo con esta segunda por el simple hecho de que, si vemos el contexto, a mi visión ya llevaban alrededor de más de 20 años de lucha. Más de 20 años de lucha. Tenemos eh, una guerra que duró 10 años de desgaste contra el Imperio Español, un periodo de interguerra y la guerra necesaria del 95. Eso haría alrededor de más de 20 años de lucha intensa. Que fuimos criados, bueno, en eso el Pidio Valdés tiene parte de culpa. Fuimos criados pensando que los españoles eran incapaces, que eran débiles, les faltaba valor por los muñequitos y por cómo nos pintan la historia. Y la verdad es que esto ya descalifica esa idea. Fueron 20 años de lucha intensa contra el ejército español. Una vez un profesor de historia me decía que dentro del la historia de conflictos bélicos existen como tres o varios, pero principalmente tres o cuatro hitos en el mundo de la historia bélica. Se hablaba de las catapultas romanas, creo, con la formación romana. Se hablaba, bueno, también hablaremos de esto, por supuesto, de la bomba nuclear. Y se hablaba de la formación esta de los españoles, que lo vimos en las películas, había una línea arriba de tiradores y una línea abajo también de tiradores. Entonces, en lo que disparaba una, cargaba la otra y viceversa. Y eso era fatal para los mambises. Claro, cuando los mambises lograban llegar a la línea esa de tiradores, por supuesto, hacían sus estragos, pero era muy difícil llegar. Imagínense que estaba la línea de tiradores de abajo que acababan con los caballos o con muchos de ellos, y en lo que cargaba, entonces disparaba la de arriba. Entonces era muy difícil llegar. La historia para mí lo demuestra. Fueron 20 años, 20 y pico años de lucha dura contra los españoles. Por lo tanto, ya llega el momento que hay que pedir ayuda. Entonces, Estados Unidos entra a la guerra. Ya vuelvo y repito, para mí la versión que más me convence es esta, de que los mambises cubanos, eh, Calixto García, piden una ayuda, una intervención militar. Estados Unidos se hace con la isla de Cuba. Lo primero que hace es hacer un saneamiento de la isla. Sabíamos que en estos campos de concentración había muchas personas, bueno, lo que trae consigo los campos de concentración, propagación de enfermedades, este, bueno, pobreza, extinción de la raza humana. Entonces, de lo primero que hace los Estados Unidos es una campaña para sanear la isla, una campaña de alfabetización, eh, empezó a crear escuelas públicas, o sea, empieza a revivir al país, empieza a establecer al país y lo empieza a preparar para lo que vendría después, que ya sería una sociedad capitalista de mercado, todavía acorde a los tiempos de esos momentos, quizás no tan, digamos, civilizada como las de hoy en día, pero bueno, era el contexto histórico de ese momento. Entonces, esto es algo que muchas personas han arrojado un poco de luz. La primera, por así decirlo, la primera campaña este,
alfabetizadora, por así decirlo, fue empleada por los Estados Unidos. En Cuba fue empleada por los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se hace del país, este, revive el país, lo renueva, licencia al Ejército Libertador, ya de esta forma ya neutraliza la parte bélica, el potencial bélico de ese momento de la isla. Y en 1901, el Congreso de Estados Unidos agrega en la Constitución cubana, luego que se hace una asamblea constitucional en 1901, la famosa enmienda Platt. En resumen, una enmienda Platt era una, como ellos nos enseñan, le daba la potestad al gobierno de Estados Unidos de intervenir las veces que quisiera en la isla, de, como nos enseñaron, de atar pies y manos a Cuba, o sea, todo el avance económico, toda la producción económica iba a ser con los Estados Unidos, o sea, ellos decidían sobre la isla, el destino de la isla, y disponían de los recursos de la isla a su plenitud. Aquí en la enmienda Platt se hace mucho trabajo educativo. Cuando crecimos en la escuela, recuerden que nos decían, y Estados Unidos nos ataba pies y manos, y ahí podemos ver el carácter injerencista, el carácter imperial de los Estados Unidos, y qué malo los Estados Unidos. Y bueno, en las pruebas de historia de esos tiempos, había que hablar bien mal de los Estados Unidos. Claro, eran otros tiempos, no estamos, tampoco, o sea, estamos hablando de principios del siglo XX, todavía había muchas naciones. Para ese entonces Estados Unidos ni siquiera era un imperio como tal, tampoco era una potencia. Todos los países tuvieron, o sea, en la historia de la humanidad, todos los países tienen sus momentos. Bueno, hasta ahí esa parte de los principios de la historia cubana, que ellos se agarran y hacen trabajo político e ideológico mostrando los intereses, las ansias de Estados Unidos para apoderarse de Cuba. El patrón fundamental, argumento fundamental que se ha utilizado por la Revolución Cubana para darle este carácter victimista es el embargo de 1960. Que por cierto, esta no fue la primera vez que Estados Unidos embarga Cuba. Durante la dictadura de Fulgencio Batista, el presidente Eisenhower también le puso embargos a Cuba. Claro, quizás no un embargo como este que tenemos ahora, pero que a veces ellos dicen, no, porque el embargo y el embargo no. No, porque una revolución cubana es ejemplo de rebeldía ante un imperio que no nos van a doblegar. No, eso no tiene nada que ver. Incluso durante la República, Estados Unidos, sabemos que las relaciones de Batista, el dictador Fulgencio Batista, con Estados Unidos fueron las mejores. De hecho, durante la insurgencia de los revolucionarios cubanos, Batista recibió muy poco apoyo de los Estados Unidos. Bueno, como resultado de las expropiaciones de, la, de compañías norteamericanas, propiedades de ciudadanos norteamericanos en 1960, por supuesto, una vez ya la revolución triunfada, como resultado de las expropiaciones, Estados Unidos le impone un embargo a Cuba que ha servido como, históricamente crecimos con eso, ha servido de excusa perfecta para justificar, este fracaso contundente que es la Revolución Cubana. Este embargo se va a agravar durante la crisis de los misiles en Cuba, la Guerra Fría, donde bueno, sabemos lo que pasó durante la Guerra Fría.
Cuba declara el carácter socialista, luego de Playa Girón, el carácter socialista comunista o sea, adopta el comunismo como sistema y establece relaciones de alianza con lo que se consideraba la contraparte estadounidense, que es la Unión Soviética. Y bueno, sabemos que Rusia toma a Cuba como satélite aquí en el hemisferio eh, occidental y planta los misiles nucleares, lo que ya desata esa furia de Estados Unidos contra Cuba y ya sí recrudece ese embargo. Entonces hemos visto de muchas personas hablan y dicen de que el bloqueo es ilegal, que es injusto, que no es... No, no, no. Si hablamos de historia y vemos las causas de ese bloqueo, aquí están. Cuba estableció una alianza con el bloque comunista, que en ese momento era plena Guerra Fría, era la contrapartida de los Estados Unidos, y bueno, Estados Unidos se defiende. Sabemos que Cuba tenía armamento nuclear en su territorio, lo que representaba obviamente una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Esa es una, y la otra es la expropiación, nacionalización de las empresas norteamericanas, propiedades de ciudadanos norteamericanos. Entonces simplemente Estados Unidos protege sus derechos y se protege a sí mismo. Digo esto porque hemos visto muchas veces de que muchas personas que apoyan el partido, o sea, el comunismo en Cuba, ese es el argumento principal. El argumento de que si es verdad que el comunismo no funciona, quítale el bloqueo para ver si es verdad que no funciona. O quítale el embargo. O no podemos hablar de un fracaso comunista con un embargo. En primera, esa no es la función, esa es la retórica que la Revolución Cubana se ha encargado de difundir, y muchas personas caen. O sea, el origen del bloqueo, del embargo, no es probarle al mundo, no es probarle al mundo que, que el comunismo no funciona, porque eso ya está probado. Eso ya está probado y eso se demostró con la caída del muro de Berlín. Ya eso es otro. Ese tema ya está superado. Ese tema ya está superado. Entonces, no, no es para demostrar al mundo que el comunismo no funciona. Simplemente Estados Unidos está castigando de alguna manera el gobierno cubano por todas estas medidas. Entonces sí es legal, sí está justificado y la historia lo demuestra. Entonces, bueno, 1960 Estados Unidos le impone el embargo a Cuba, ley de comercio con el enemigo, ley de cooperación internacional, regulaciones de control de activos cubanos, la ley de la democracia para Cuba de 1992, conocido como la ley Torricelli, la ley Helms-Burton, y bueno, diferentes sanciones. Entonces, aquí yo hago una pausa, porque estos son los argumentos principales del gobierno cubano para justificar su odio, porque ellos odian a los Estados Unidos, ellos odian el liberalismo, ellos odian todo lo que tenga que ver con Estados Unidos, ellos lo repudian. Ahora, a mi visión, nada de esto justifica un comunismo en Cuba. Nada de esto justifica un sistema dictatorial totalitario en Cuba. Porque la revolución no tiene que ver nada con el comunismo. Sí, como lo oye, la revolución no tiene que ver nada. Yo podía ser perfectamente en aquel tiempo revolucionario, porque era necesaria, la revolución era necesaria.
Sin embargo, yo no tenía por qué ser comunista. ¿Qué pasa? Que en la escuela nos hacen un jarabe adoctrinante, ideológico, y nos reúnen todos esos conceptos a uno. Pero no tiene nada que ver. Estados Unidos es muy malo, Estados Unidos nos bloquea, Estados Unidos nos invade, la CIA es la autora de muchos actos de, eh, de sabotaje contra la isla y qué malos Estados Unidos, pero eso no justifica que tú seas comunista. O sea, tú no puedes justificar eh, adoptar un sistema antiderechos humanos por las agresiones de Estados Unidos. No tiene nada que ver. O sea, como Estados Unidos es malo, yo voy a adoptar un sistema antidemocrático. Entonces, pero que es lo que nos enseñaron en la escuela, que eso da para otro video la forma en que se adoctrina, se manipula en Cuba. Entonces, bueno, Playa Girón, 1961, y de ahí varios ataques y sabotajes, sí, patrocinados por la CIA. Por supuesto, Cuba se va a enganchar de todo esto para crear una vez más este discurso victimista. Entonces, si vemos el mundo a través de la óptica esta de los comunistas, decimos, pero qué malo ha sido el mundo con Cuba. Qué historia más triste, qué falta de fortuna tienen los cubanos. Digo, wow. Pero nada, me da así por mirar un poco hacia la izquierda, hacia el hemisferio del este o oriental del mundo. Y digo, pero sí, Cuba, Estados Unidos intervino de hecho 2 veces, pero hay países que la han pasado muy mal. No es, no es solamente el caso de Cuba. Es que ni siquiera vamos a los países más pobres, vamos a de los países más desarrollados del mundo. Vámonos a Europa, los países europeos, un continente que entre varias cosas de los más resaltantes, encontramos 2 guerras mundiales. 2 guerras mundiales que sacudió el mundo entero, pero la mayoría de las batallas fueron libradas ahí, en Europa. ¿Saben qué implica una guerra mundial? Simplemente de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, encontramos una destrucción de las principales infraestructuras de todos estos países: carreteras, fábricas, zonas industriales, hospitales. Por citar un ejemplo, solamente Varsovia, la capital de Polonia, perdió un 80% de sus edificios. Que eso es básicamente decir el 80% del país. Y ciudades pequeñas de todos estos países, principalmente alemanes, fueron simplemente barridas del mapa. El número de pérdidas humanas de víctimas de estas guerras está alrededor de 60 a 61 millones de personas simplemente en la Segunda Guerra Mundial. Simplemente en la Segunda Guerra Mundial. Con esto se debilita la fuerza de trabajo porque ¿quién va a trabajar? Si todo es casi, hay 61 millones de muertos. Menos consumo, menos demanda y obviamente menos producción. Imagínense un, un continente completo en decadencia. Carreteras destruidas, infraestructura, todo. Crisis severas de hambre, hambruna. Por supuesto, la economía está quebrada, que trae como consecuencia al mismo tiempo propagación de enfermedades mortales. Familias fragmentadas, miles de huérfanos, mujeres viudas, exiliados. Todos estos territorios agrícolas destruidos por los químicos usados por el material bélico, que afecta la fertilidad de esos territorios.
Y no estamos hablando de una intervención militar, de la enmienda Platt, estamos hablando de un continente completo, 61 millones de personas muertas, es casi como 6 veces la población de Cuba, el país completo, todo el pueblo cubano, 6 veces más. Entonces, entonces el discurso de los políticos, yo no he visto nunca un discurso de políticos eh, europeos, de Macron o el primer presidente, el primer ministro de Gran Bretaña. No he visto ese victimismo de que, bueno, ¿por qué pasa todo esto? Bueno, porque sufrimos 2 guerras, porque todo, eso sin contar los conflictos independientes que han tenido esos países históricamente. Pero además, peor que toda ese, para mí, masacre masiva, ya al final de la guerra con el lanzamiento de las bombas nucleares por Estados Unidos al Imperio Japón, el lanzamiento del Little Boy y el Fat Man, que acaba con alrededor de 105.000 a 120.000 personas en Japón, personas que resultaron heridas, personas que todavía están, incluso en esta fecha, están sufriendo el nivel de radiación de esas, de esas bombas. Estos sí son catástrofes reales. Ese discurso de que Estados Unidos históricamente ha intentado apoderarse, pero nuestros muertos alzando los brazos. No, 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 no. Hay países como Japón que tuvieron que sufrir 2 bombas nucleares. Y saben que a pesar de todo esto, son países que se han podido levantar. En 1947 vemos con estos países se empiezan a reconstruir gracias a el proyecto, el Plan Marshall, implementado por Estados Unidos de ayuda económica. Estados Unidos se convierte en el principal acreedor de estos países y es de esa forma que vemos el milagro económico alemán. Alemania que terminó siendo ocupada por 4 países, no una intervención militar con una enmienda plano. Alemania terminó siendo ocupada por 4 países. Si mal no recuerdo, sería Estados Unidos, Inglaterra, Francia no. Creo que fue Italia y el Imperio Austrohúngaro. Bueno, no recuerdo bien. Que al final va a desembocar, en Rusia, va a desembocar en, bueno, la fragmentación de la Alemania oriental con la federal. Y se pudieron levantar a base de economía de mercado. A base, bueno, siendo más puntual, una economía social de mercado que aunque tenga ese término social, sigue siendo para mí una economía que respeta la propiedad privada, el emprendimiento y bueno, solamente, por supuesto, la exclusión del Estado sobre los medios de producción, principales medios de producción y el mercado en general. Entonces, en conclusión, este discurso victimista, vaya, en otras palabras, esas lágrimas de cocodrilo, para mí no me convencen. De que te tienen embargado, de que ocupaciones militares en la historia, cuando ni siquiera Cuba era Cuba, que si ataques de Playa Girón, que ese no fue el ejército estadounidense, que ellos siempre usan la retórica de que Estados Unidos emplea el embargo para acabar con el sistema en Cuba. Señor mío, si Estados Unidos, con el potencial bélico que tiene Estados Unidos, realmente esa fuera la aspiración de este país, ¿ustedes creen que necesitarían embargar a una islita? ¿Qué necesidad? Con un potencial bélico como lo de este país, en 24 horas lo logran. Entonces esa no es la retórica, ese no es el caso. Esa es la idea que ustedes están vendiendo y muchas personas compran, se lo creen, de que Estados Unidos se quiere apoderar de Cuba, una islita en el medio del Caribe.
Si Estados Unidos realmente esa fuera la aspiración, lo hicieran en menos de 24 horas. La historia es factible. Nacionalización de empresas, expropiaciones, eso no justifica este, un carácter dictatorial en Cuba. Pero si crees que te ha ido mal en la vida, mira la historia de estos países. Alemania terminó siendo sancionada, creo que era número, creo que era alrededor de 20 mil millones de dólares que Alemania terminó pagando por el daño a la humanidad. Y ustedes llorando por una intervención militar cuando solamente vivían cuatro gatos en Cuba. Es así. Y un embargo que tú te lo buscaste. Y que nada tiene que ver. Bueno, tiene que ver para ser justo. Hay que ser justo. Tiene que ver, por supuesto, todo país necesita del comercio, de la importación, exportación. Pero eso no justifica la, el cataclismo, la debacle que estamos presenciando hoy en día. Conclusión, yo no me creo esas lágrimas de cocodrilo. Fue Slim Eleven, mi gente, en este bojeo rápido histórico, arrojando luz para que no te creas el cuento del embargo, no te creas el cuento de esas lágrimas de cocodrilo que ellos te quieren vender. Suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo video.